A continuación vamos a aplicar lo que vimos con respecto a las sesiones, pero con base de datos. Por lo tanto, tenemos un pequeño script con 4 tablas. ¿Ya? O sea, tenemos tipos, temporadas, prendas y la tabla usuario. Este script yo ya lo creé. La base de datos se llama bd-tienda. Y la idea principal de navegación es la siguiente. Voy a comenzar con el formulario de inicio de sesión, como lo que vimos recién con las sesiones. Y si los datos están correctos, voy a acceder a este menú. Entonces cuando pinche ir, bueno, se entiende que acá tiene que aparecer el nombre del usuario. Cuando pinche ir al formulario agregar, deberíamos tener esta ventana y si sigue manteniendo el nombre del usuario, voy a poder realizar un registro de alguna prenda y luego debería retornarme acá al formulario. Y yo podría volver al menú teniendo la posibilidad de en algún momento cerrar la sesión. En el ir al listado de datos, lo que voy a tener es prácticamente un grid view, 2 grid view. Entonces esto es una mezcla con respecto a lo que hicimos en el ejercicio 1 y lo que vimos de las sesiones, pero esto hay que complementarlo con base de datos. Entonces comencemos creando primero la estructura de diseño y luego nos tiramos de lleno a las acciones dentro de la clase Linku, ¿okay? Que fue lo último que estuvimos viendo. Entonces vamos a crear las páginas que ahí me están indicando. Las páginas son eliminar, cambiar, necesito prenda también. Entonces aquí digo eliminar, también necesito cambiar, también necesito los formularios de registro de datos, que sería el form agregar y el form-listar. Entonces los agrego también, los agrego. Entonces aquí tengo form agregar y hago otro más que dice form listar. Necesito también la carpeta clases y dentro de la clase dentro de las clases vamos a tener una clase que se va a llamar prenda y que obviamente va a tener los atributos necesarios para realizar el guardar más adelante. Entonces voy a ir cerrando algunas ventanas. Nos dirigimos hacia el default porque el default contiene el formulario de inicio de sesión. Entonces podrían reutilizar alguna estructura que hayamos usado antes o podrían hacerla desde cero. En mi caso lo voy a hacer desde cero. Entonces tenemos la tabla. La tabla va a tener un border de 0, va a tener una line center. La primera fila va a decir inicio de sesión, o sea, formulario de inicio de sesión. Y de ahora en adelante comenzamos a crear el campo para el usuario y la contraseña. Entonces tengo aquí el usuario y de ahí vamos a tener el campo para digitar el usuario, que sería un textbox. Entonces me fijo en la longitud que van a tener estos usuarios con los cuales yo me voy a tener que loguear. En la tabla usuario me doy cuenta que el nombre de usuario va a tener hasta 20 y la contraseña también hasta 20. Entonces le cambio el nombre, se va a llamar txtuso, va a tener un max length de 20. Reutilizo esta misma estructura, pero vamos a tener la siguiente, que sería la contraseña. Entonces contraseña, le cambio el nombre, se va a llamar txtpass,
también va a tener un max length de 20, pero va a tener un text mode password. Me faltaría solamente la fila con el botón. Entonces ahí colocamos el botón. Ahí está el botón. Este botón se va a llamar btn-ini. El texto va a decir iniciar sesión y va a estar en negrita. Entonces le colocamos ahí un font bold true. Además, recuerden, debajo de la tabla, pero dentro del formulario, vamos a dar unos 2 saltos de línea, o uno me parece bien, no sé, ahí lo vemos, y vamos a tener un center, porque hay que colocar un label que me va a estar mostrando los posibles mensajes de errores que vamos a ir teniendo. Entonces ahí coloco el label. Este se va a llamar LD errores. Quiero que el texto de los errores me salga en negrita, pero que me salga de color rojo. Y esto es lo que deberíamos tener. Entonces este texto del label yo lo borro porque yo se lo voy a entregar después mediante codificación. Entonces lo dejamos ahí nomás. Esto es lo que deberíamos tener en el formulario default, en el inicio de sesión. Guardamos los cambios. Recuerden comprobar los nombres, txtuso, txtpass y el label, LD errores. Listo con el default. Vamos a hacer ahora la siguiente, que es el menú. Esto recuerden que es un label. Yo necesito mostrar el nombre del usuario a través de una concatenación. Por lo tanto, esto es un label. Solamente que yo le aumenté el tamaño de la letra a 20. Entonces vamos a el home. Mira, me faltó crear el home. Entonces lo voy a crear. Agregamos ahí el home. Y ahora sí trabajamos aquí. Dentro de una etiqueta center voy a colocar un label. Ese label se va a llamar LD mensaje. Va a tener un texto que diga bienvenido usuario tanto. Recuerden que esto yo igual lo tengo que cambiar por código. Y ese texto va a estar en negrita. Ahí está. Ay, me faltó el tamaño. Y además de estar en negrita, va a tener un font size de 20. Ahí sí. Luego de ello doy 2 saltos de línea y coloco el primer vínculo, que es ir al formulario agregar. Entonces colocamos acá un ancla, un href, ahí está, ir al formulario agregar. Está un poco grande, así que me parece que está dentro de un H2. Me parece que están dentro de un H2. Lo vamos a colocar ahí. Listo. Vamos a colocar el otro. Ir al listado de datos. Doy otro salto de línea. Ahí está. Y me faltaría el botón cerrar sesión. Entonces colocamos ahí el botón. Este botón se va a llamar btn ser. El texto que quiero que diga es cerrar sesión. Eso quiero que lo muestre con negrita. Y el tamaño quiero que sea de 13.
Y listo, me parece que ahí ya tenemos lista el tema de la sesión. O sea, el tema del home, perdón. Claro, por ahí más o menos va. Listo, entonces guardamos los cambios. Y ahora vamos con la siguiente. La siguiente después del home es el formulario agregar. ¿Bien? Entonces guardo los cambios. Vamos al form agregar. Aquí no sé si lo recuerdan, pero aquí hay 3 columnas. 1, 2 y 3. Aquí tengo que colocar las validaciones que vimos la semana anterior. Entonces colocamos ahí una tabla para poder maquetar bien lo que es el formulario y que quede ordenado. La tabla va a tener un border de 0. Va a estar alineada al centro. Va a tener una fila con un encabezado que diga registro de prendas. Esto va a estar ahí de color gris. Y esto va a tener un call span de 2. Además, mira, lo que me faltó colocar fue acá. Me faltó colocar el label que diga bienvenido usuario tanto. Entonces eso lo coloco acá arribita. Antes de que empiece la tabla coloco un center. Y ahí coloco el label que va a mostrar ese mensaje del usuario. Se va a llamar LB mensaje. Va a tener un texto que diga bienvenido usuario tanto. Quiero que aparezca en negrita. Y quiero que me salga con un tamaño de 20. Entonces la idea es que no se note mucho el cambio entre cada página. Entonces por eso les doy la misma configuración. Doy un salto de línea para que el formulario no quede tan junto. Y continúo. Nueva fila. Y aquí sí tengo 3 columnas. Entonces ahí tengo el código, el campo y después vienen los validadores. Así que coloco el textbox para el código. El código iría acá en este espacio, que iría el encabezado, por así decirlo. Entonces ahí dice código. Y ahí colocamos el textbox. Aquí lo que estamos buscando almacenar son prendas. Distintas prendas, por lo tanto fíjense en la longitud de la tabla prenda que establecimos. El código me sale que es un entero, ¿ya? Entonces los enteros te aguantan hasta 8 números, hasta 8. Entonces para que no estemos tan justos lo vamos a limitar a 5. ¿Bien? Entonces le voy a decir, este campo se va a llamar txtcode y va a tener un max length de hasta 5 números. Pero recuerden que para validar que un campo sea solo números, tenemos que agregar los validadores, ¿sí? No los hace de manera automática. Entonces aquí en el td agregamos los validadores. Tenemos que agregar 2 validadores. El primero para que el campo sea obligatorio y no quede vacío. Entonces eso es fácil porque lo buscamos acá en la categoría de cuadro de herramientas, ahí en ver cuadro de herramientas, ¿cierto? Nos vamos a la categoría que dice validación y ahí agrego un required field validator. Entonces ese required field validator va a tener un nombre, me va a mostrar un mensaje de error que diga no debe quedar vacío. Además me lo va a mostrar en negrita. Y el color rojo en el caso de los validadores viene por default, ¿ya? Así que no se lo debo colocar porque se lo agrega solo. Algo muy importante, no sé si lo recuerdan, es que si usted pincha en cualquier lado del validador, usted puede acceder a las mismas propiedades, ¿cierto?
tiene el mensaje de error y lo más importante es el control que usted va a validar, el control to validate. ¿Cómo se llama el control que va a ser obligatorio? TXT code. Fíjese que acá también debería aparecer en el código, mira. Control to validate TXT code. Si usted coloca un nombre que no exista de algún elemento que no esté, esto le va a mandar un error cuando lo ejecute. Y listo, ya tenemos la validación para que el campo sea obligatorio. Doy un salto de línea y ahora agregamos la validación para que se puedan escribir solo números. Por lo tanto, ahí agrego un Regular Expression Validator. Es muy similar al anterior. Tiene un nombre, tiene el Run at Server por obligación, tiene el mensaje que voy a mostrar cuando esto falle, que sería debe contener solo números. Quiero que me salga en negrita. Y lo más importante de esto es la expresión y el campo que tú vas a validar. O sea, mira, tengo el error del mensaje, tengo que esté en negrita, pero ahora yo digo, ¿cuál es la validación que tú vas a colocar para que sea solo números? ¿Ya? Entonces aquí me parece que decíamos flechita hacia arriba, corchetes 0-9, asterisco, enter, y eso es para que el campo solamente acepte números. Y me falta el control que voy a validar, que eso está en el control to validate. TXT code. Guardo y verifico que se haya agregado el código acá, en esta parte. Y ahí está, pues, control to validate, validation expression. Ahí está. Bien. Siguiente fila. Ahí vamos a tener el tipo y la descripción. Entonces tengo el tipo. El caso del tipo es especial porque como es un combo, un drop down list, no hace falta validar que esté obligatorio. Sí o sí va a tener un valor gracias al tipo de llenado que le vamos a hacer. Entonces ahí coloco tipo y coloco el drop down list. Drop down list. Este drop down se va a llamar CBO tip, o sea, el tipo de prenda. Además quiero que tenga un ancho de 173 para que quede del mismo tamaño que el campo de texto del código. Ahí no se ven del mismo tamaño, pero cuando lo ejecutamos sí se ven del mismo tamaño. Y listo, eso es todo lo que hacemos ahí. Nueva fila, nueva columna, nueva columna. Lo que sigue es la descripción y hay que validar que contenga un valor que sea obligatorio. Entonces ahí colocamos descripción y acá abajito colocamos un campo de texto, un text box. Ahí está. Se va a llamar txtDes. Va a tener un max length y hay que ver el script. Max length de 50. Ahí está. 50. Y además debo validarlo para que no quede vacío, para que sea obligatorio. Entonces creo una nueva columna y aquí agrego el validador. Agrego el validador. ¿Cuál validador? El Required Field Validator. Y ahí digo, el mensaje que voy a mostrar cuando esto esté vacío y yo trate de guardar es el siguiente. No debe quedar vacío. Pero, ¿cuál campo no debe quedar vacío? Y ahí decimos control to validate txtDes. txtDes. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Mira, me faltó decir que el validador aparezca en negrita, más destacado. Eso lo podemos hacer en cualquier lado. Por ejemplo, aquí entre medio. Te puede decir por ahí font bold true. Y ahí sí, ahora lo tenemos listo.
Viene a continuación la temporada, invierno o verano. Entonces, otra vez, tr, td, temporada. De aquí tampoco hay que validar porque sí o sí va a haber un valor. Temporada, verano o invierno. Entonces ahí colocamos un radio. Colocamos dos radios, perdón, dos radios. Ahí está, radio button, agrego uno. Ese radio se va a llamar OP ver de verano. Quiero que aparezca seleccionado y quiero que pertenezca a este grupo que se va a llamar grupo 1. Entonces no sé si lo recuerdan, pero para que los radios tengan la funcionalidad de poder seleccionar solo uno de ellos, no hace falta que se llamen igual. ¿Ya? En lo que tienes que fijarte es en el grupo al que pertenece. Entonces al lado de ese radio voy a agregar otro radio button que se va a llamar OP-INT de invierno. No quiero que salga seleccionado, pero sí quiero que pertenezca al mismo grupo que el anterior. O sea, grupo 1. Ahí está. Lo otro que me faltan son los textos a hacer visibles, los textos que voy a mostrar. Entonces aquí digo text. Este quiero que diga invierno. El de acá arriba quiero que diga verano. Lo otro que puedo hacer es que salgan en negrita también. Entonces ahí colocamos el font bold. Lo mismo acá abajo. Listos con la temporada, estamos bien. Lo otro que sigue es el valor de la prenda. Y ahí tenemos que ocupar una validación parecida a la que hicimos con el código. O sea, no debe quedar vacío y además debe contener solo números. Entonces eso nos va a quedar muy parecido al código que hicimos. Entonces ahí colocamos valor. Colocamos ahora un text box. Este text box se va a llamar txtval. Va a tener un max length de... limitémoslo a 6. Limitémoslo a 6. Va a tener un max length de 6 y va a tener las validaciones comentadas recién. Entonces aquí en esta columna nueva yo agrego los validadores. Agrego primero el required field validator. Le digo que el mensaje que quiero que aparezca es no debe quedar vacío. Ok. No debe quedar vacío. Le digo también que ese mensaje me salga en negrita. Y eso. Y me faltaría que tenga solo números. Entonces doy un enter para que el siguiente validador me quede debajo del anterior. Y agrego el required, agrego el regular expression validator. El mensaje a mostrar es debe contener solo números. Quiero que me salga en negrita. Y el control to validate, o sea, el control que voy a validar se llama txtval. Se llama txtval. Y esto es lo que tenemos. Vamos con el botón guardar. Nueva fila, nueva columna. Digo aquí colspan de 2. Yo coloco ahí VG color black gray. Y agregamos el botón. Agregamos ahí el botón. Este botón va a tener un texto. Se va a llamar btnalm de almacenar. El texto quiero que diga
guardar datos, y ese texto me va a salir en negrita. Ahí está. Estaría faltando solamente el vínculo para poder regresar al menú. Eso es todo lo que falta. ¿Sí? Me falta solamente eso. Entonces, para que me quede aquí abajito de la tabla, yo tendría que agregar nuevas columnas, ¿cierto? O nuevas filas, para que esto me quede más ordenado. ¿Sí? Pero son detalles nomás. Da lo mismo si usted se sale de la tabla y coloca un center, por ejemplo. ¿Sí? Yo lo que hice para que me quedara más ordenadito fue crear una nueva fila que tuviera dos columnas, pero que no tuvieran nada en contenido. Luego creé otra fila y aquí sí quiero que esté el vínculo. Entonces ahí yo decía, este va a ser un call span de 2, no lo voy a pintar ni nada por el estilo. Y aquí digo href volver al menú. Perdón, esto va acá afuera. Esto sería menú.sp y aquí afuera lo coloco. O sea, coloqué ahí una especie como de espacio en la fila. ¿Okay? Dejé como un espacio solamente para tratar de simular esto. Aquí puedo borrar una columna. Total, esto no se ve. Y aquí me faltó el center. Me faltó ahí, por ejemplo, align center. Ahora sí. Entonces ahí ya tenemos listo el formulario de guardar. Ya está listo. ¿Sí? Entonces simplemente revisamos los nombres para estar seguro antes de continuar. Entonces tenemos el txt code, cbotip, txtdes, opver de verano, opint de invierno, txtval y el btnalma. Tengo el vínculo que me regresa al menú y ahí ya tengo algo relativamente navegable. Me faltaría armar solamente la tabla que tenga los grid view, pero eso lo podemos hacer al final. Eso lo podemos configurar al final. Entonces ahora recién estamos preparados para comenzar a desarrollar la aplicación. Sin embargo, vamos a comprobar cómo anda. Vamos a ver si es que funciona bien. Tal vez se ve desordenado al momento de ejecutar, no lo sé, ahí lo vamos a echar un vistazo. Entonces mira qué interesante, me sale un error. Mira qué interesante, me dice hay un required field validator 3 que no puede estar en blanco. O sea, no le asocié el control to validate a un required field. ¿Sí? Se me tiene que haber pasado. Entonces, ¿cuál es el required field 3? Ese. Y ese, yo le digo que me faltó el control to validate. ¿Qué voy a validar para que no quede vacío? txt val. Me había faltado colocar eso. Actualizo y ahí sí me funciona. Entonces, si les llega a pasar un error, no se asusten. Simplemente traten de leer, traten de entender qué fue lo que les faltó. Y ahí ya estamos avanzando en algo. ¿Ya? Vamos a ver la validación, parece que no la puse en el valor. Claro, no le puse la validación acá. ¿Sí? Entonces me faltó colocar la validación en el de solo números. Y eso lo hacíamos acá abajo. Validation expression. Flechita hacia arriba. Corchetes 0-9 asterisco. Enter. Ahora sí que sí, ya tenemos listo el formulario. Para comenzar a trabajar recién. Aún no hemos codificado nada. Sí, ahí sí. Mira, yo puse acá que me retornara al menú. Pero yo no tengo menú, yo tengo home.
ahí dice volver al menú, pero en realidad yo no tengo la página que se llame menú, yo tengo el home. Entonces aquí me boteó el vínculo. Entonces ahí digo home.spx. Mira, puros errores chicos que la mecánica hace que uno cometa. Uno se mecaniza mucho y de repente pasan estas cosas. Bien, entonces esto lo dejamos hasta acá para poder comenzar a agregar la funcionalidad. Ahí sí.